Buenas noches y sean bienvenidos a este primer episodio donde les estaremos hablando de sucesos paranormales. Mi nombre es Víctor Castillo y me encuentro en compañía de Oscar Méndez y nuestro podcast es Percepción Paranormal. Buenas noches, Pri. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, Pri, excelente. Emocionado por este nuevo proyecto que estamos realizando, que ya teníamos tiempo planeando. No se nos había dado. Bueno, ya habíamos hecho anteriormente un pequeño borrador, pero pues quedó en eso, ¿no? Entonces, pues sí, Pri, me encuentro emocionado más que nada. Siento que pueden salir cosas buenas de este podcast, de este nuevo proyecto que tenemos. Y a ver, Pri, ¿usted cómo se encuentra? ¿Qué percepción tiene de este proyecto? Me encuentro bien, también ansioso por el hecho de iniciar un nuevo proyecto. Es algo diferente para mí, a pesar de que ya hemos tenido conversaciones sobre estos puntos o estos temas. Pues el hecho de simplemente grabarlo es algo ya diferente. Sí, ya no es lo mismo Eh, como en las pláticas que teníamos. así El es. hecho ya de grabarlo y llevar a cabo el proyecto ya sí cuesta poquito. Sí, Sí estamos a lo mejor un poquito ahorita nerviosos, pero yo siento que pues es cuestión de ir practicando y de irnos soltando un poquito. O sea, de hecho, pues más que nada, pues tenemos que más que nada hacer lo mismo que hacíamos con las pláticas, ¿sabes? sí. Nada más que esta vez pues va a ser grabado y lo vamos a subir. Entonces, pues ahorita poco a poquito vamos a ir perdiendo los nervios. Y pues nada, Pri, ¿usted qué opina o qué percepción tiene de lo paranormal? ¿Le ha pasado algo? ¿Si cree o díganos? Pues mira, yo siempre he tenido, siempre he pensado más bien en el hecho de que todo existe en lo bueno y lo malo. Siempre debe de haber un equilibrio. Si hay cosas buenas, siempre debe de haber cosas malas. Entonces, sí creo en lo paranormal. Aparte de que hay personas que me han platicado cosas paranormales que han sucedido. Entonces yo sí creo, o sea, sí creo. Aunque a mí no me haya sucedido algo como tal, pero sí, sí creo. De hecho, a mí tampoco me ha pasado nada paranormal, pero, o sea, tampoco puedo afirmar que no O exista algo. desmentir. O exactamente, o desmentir que exista algo. La verdad es que a mí me han pasado cosas y no, a veces no lo relaciono mucho con lo paranormal, pero tal vez sí, puede que sea eso. O puede que sea mi mente tratando de darle una explicación lógica a cosas que no la tienen. Porque como tal, o sea, la ciencia, o sea, hasta un 99% podríamos decir, pues puede eh, explicar las cosas, pero pues el otro 1% no hay explicación lógica. Entonces, a mí me gustan mucho estos temas. De hecho, siempre he estado muy relacionado con esto. Me he hecho pues cosas también para experimentar el tema paranormal, que de hecho ya les estaré platicando un poquito de las cosas que he hecho. Estoy medio loco en algunas cuestiones, pero sí. Pri, una historia que nos quiera contar de algo paranormal que le haya pasado, que al fin de cuentas pues es de lo que vamos a hablar, ¿no? De sucesos que nos han pasado o que le han pasado a personas que conocemos. Sí, claro. Pues mira, el año pasado, casualmente para un Día de Muertos, nosotros hicimos un altar, pero de famosos que ya habían fallecido. Que de hecho es muy buen tema. Ella se acerca el Día de Muertos, Halloween, Sí, estamos en el mes de octubre, entonces... pero previamente a esto, una persona que conozco me decía que había un viejito en donde nosotros trabajamos, que ella lo veía, pero no más se le acercaba a preguntar, bueno, no, que se le acercaba nada más, pero ella no, ella lo ignoraba. Entonces para esto nosotros hicimos un altar de muertos, como te mencionaba, de famosos que ya habían fallecido. Yo compré una veladora, o sea, no es una veladora, una vela tal cual. La partí en 6 partes y la puse en el altar. Ujú. Entonces comencé a notar que una parte de la veladora que yo encendí Ujú. se empezaba a quemar más que todas las demás. Y no había ni viento, como para que tú dijeras, el viento la estaba consumiendo. Sí, sí, sí. Entonces
Esta persona me dice que el viejito que estaba ahí estaba caminando hacia la luz, que ya había encontrado la luz y pues que iba a ir hacia él. Para esto pues la vela se consumió. Las otras cinco estaban, pues no intactas, pero estaban en un buen punto y la otra ya estaba casi quemándome el altar. La quitamos y pusimos una más grande. Se consumió la veladora y al final de cuentas, cuando se terminó la veladora, esta persona me dice, ¿sabes qué? Esa persona ya no la veo, ya no la encuentro, ¿sabes? Como que caminó hacia la luz y encontró lo que buscaba y ya no está. Que de hecho, Pri, la luz en el, o sea, las veladoras en el altar, pues representan eso, ¿no? O sea, la luz guía a las almas a llevarlas por el camino hacia el más allá. Entonces, pues, a lo mejor fue eso. Porque nos, o sea, nos han contado historias y a raíz, pues, de lo que significa todo el Día de Muertos, pues nosotros sabemos que la luz es, o más bien la luz de la veladora es la que guía a las almas al más allá. Entonces, a lo mejor se ocupaba de una luz esa persona para trascender, porque estaba, pues, perdida, ¿sabes? Sí, Entonces, pues sí, a lo mejor sí pudo haber sido eso, porque, o sea, lo que me cuenta, o sea, no pasó con ninguna otra. no, con Esa fue ninguna. la que se consumió más rápido. Entonces, pues sí pudo haber sido eso, Pri. ¿Y a usted alguna onda que le haya pasado o que le hayan Pues contado? fíjese, a mí me han pasado muchas cosas. Bueno, más bien nunca lo había relacionado con lo paranormal. Pero pues a mí se me han pasado cosas extrañas que a lo mejor no puedo explicar y que trato de darle una explicación lógica a las cosas, ¿sabes? Yo siempre he sido de explicaciones, ¿sabes? O Ujú. sea, si me pasa algo, trato de dar alguna explicación. A lo mejor no la tiene, pero mi mente trata de darle esa explicación. Mire, yo le voy a contar una historia en lo particular que a mí me sucedió y que por el hecho de hacer ese tipo de cosas, pues más que nada era con la finalidad de realmente experimentar algo, ¿sabes? Yo tenía, recuerdo, como 17 años, no menos, 16 sí, 16 17 años. Pues yo siempre he sido muy fan de todo este tipo de temas, de lo paranormal. Y como hasta cierto punto nunca he experimentado algo como tal, pues yo quería como experimentar algo paranormal. Entonces, yo me gustaba ver mucho videos de terror y cuestiones así. Ujú. Entonces, una vez con un primo vi un video en donde hacían un experimento con un tablero Ouija. Ese experimento consistía en que ponían a jugar a un grupo de personas un tablero Ouija. Entonces o sea, querían corroborar que realmente el tablero Ouija era algo mal, no malo, más bien que podías experimentar Reaccionaron. algo paranormal, ¿saben? Entonces, con ese experimento trataron de comprobar si era cierto o no. El experimento consistía en que ponían a un grupo de personas a jugar el tablero Ouija. Entonces, al momento de que se ponían a jugar, les tapaban los ojos, o sea, le vendaban los ojos. Ujú. Esto para que, o sea, si realmente el tablero Ouija es algo paranormal, no importa que tuvieran los ojos vendados. Al momento de que las personas que estaban jugando formularon una palabra, pues si realmente era un demonio, tenía que realmente, Moverse. sí, o sea, formular la respuesta, o sea, no, más que moverse, formular la respuesta correctamente. Porque entonces, si bien es cierto, si tenían los ojos vendados, pues el espíritu obviamente les iba a guiar el oráculo a las palabras, a las letras correctas. Entonces, les taparon los ojos con una venda y sin que se dieran cuenta, giraron el tablero Ouija. Lo giraron y quedó Al al revés. revés. Entonces,
les taparon los ojos y sin que se dieran cuenta, giraron el tablero y les pidieron que jugaran. Entonces las personas con los ojos vendados empezaron a formular las preguntas, pero como ellas mentalmente creían que el tablero estaba correctamente puesto, en donde estaba el sí, como lo habían girado, pues era la parte baja de la tabla. Ujú. Se ponía en una esquina donde no había nada. Entonces, con este experimento, querían dar a entender que realmente no era un espíritu lo que movía el tablero, sino que más bien era... Lo que tú querías No, que... no, y más que nada, ese poder mental que tenemos nosotros como personas de formular respuestas, no sé si es inconsciente Ujú. de nosotros poder formular respuestas. Entonces, pues si bien sabemos, o sea, la mente es muy poderosa. Entonces, en lo colectivo es más fácil de que tú puedas mover algún objeto. Y pues yo vi ese experimento y dije, pues no es eso, o sea, no es un tema paranormal. A lo mejor es mental, ¿saben? Porque la mente es muy poderosa y yo creo que realmente si nosotros entrenamos bien nuestra mente, si usamos más capacidad mental, o sea, podemos incluso hasta mover objetos. Ujú. Pues se me ocurrió la idea de comprar un tablero Ouija. Entre pláticas con una tía, ahí en mi casa, le empecé a comentar que si ella creía en esos temas paranormales. Ella me comentaba que no creía. Entonces le hice la propuesta de comprar un tablero, pero le hice la propuesta más que nada para encargar yo el tablero porque lo compré por internet, de que si podía encargar el tablero y poner su domicilio para que llegara a su casa, porque pues en mi familia pues son muy creyentes de eso. Entonces, si daba la casualidad de que el tablero llegara a mi casa y yo no estuviera y lo recibiera algún familiar mío, pues Iba a haber iba a haber problemas. problemas. Entonces, encargué el tablero, me dijo mi tía, sí, encárgalo a mi casa. Encargué el tablero y un día me habla mi tía. Me dice, oye hijo, ¿sabes qué? Ya llegó tu encargo, así me dijo. Y ya le dije, ah, sí, está bien. Me acuerdo que yo estaba en casa de mi hermano. Y le dije, ah, sin problema, ahorita paso a recogerlo. Entonces voy por el tablero y llego a su casa y me doy cuenta que el tablero está tirado en el patio. Y yo, y ya me marca mi tía, me dice, oye hijo, dice, ah, porque le comenté, le dije, ya llegué tía. Me dice, ah, dice, pásate por él, dice, ahí lo dejé en el patio, pero como que le dio miedo y ya no, ya ni siquiera lo tocó, o sea, literalmente lo dejó ahí tirado en el piso. Y según ella no creía. Ahora sí creyeron. Entonces, no me acuerdo, cuando lo encargué, no, la verdad nunca me fijé en las especificaciones del tablero, Ujú. ni las medidas, ni nada. Entonces, cuando yo llego y tomo el paquete, pues era un paquete grande. Creo que el tablero medía 60 por no sé cuánto. Entonces estaba grande. Recuerdo que en ese tiempo, pues yo tenía una mochila de las Chenson, de las grandes, y no cabía en la mochila. Entonces yo decía, ¿cómo lo voy a meter a mi casa? Entonces llego a mi casa y a escasos, ¿qué serán? 30 metros vive una tía. Ujú. Entonces fui con mi tía primero y dejé la mochila. Le dije, oye tía, ¿puedo dejar la mochila aquí? Ah, no, pues sí, hijo. Entonces dejo la mochila, entro a mi casa y veo que no hay nadie. Primero me cercioré de que no hubiera nadie en mi casa. Y entonces voy, veo que no hay nadie en mi casa. Y entonces regreso por mi mochila con mi tía. Y en chingas me meto a mi casa y subo las escaleras a mi cuarto. Y pues escondo el tablero. Después pues empecé a investigar, ¿no? Cómo jugarlo. Porque si bien es cierto, pues hasta ese punto no sabía si era cierto, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, si realmente era cierto, pues tenía que ver las especificaciones de cómo jugarla. Porque también no voy a hacer a que quede ahí todo poseído. Y solo, Y imagínate. solo, imagínate. Y entonces, de hecho, esa era la primera regla, o sea, que nunca tienes que jugar solo.
Entonces le hablé a un amigo y a un primo, recuerdo, para ver si se animaban y me dijeron, no, sí, sin problema. Ajá. Entonces empezamos a jugarlo con las reglas que tenía y pues sí se movía y todo, pero o sea, no, yo como vi el experimento, Ujú. pues lo relacioné a que era algo como mental, ¿no? O sea, más que nada de la mente, o sea, el poder de la mente de nosotros con la mente de poder mover el oráculo y cuestiones así. Jamás pasó algo, todo bien, pero o sea, siempre tuve como mis precauciones, ¿no? Jugamos un tiempo, pues ya sí se movía el oráculo, pero nunca pasó nada. Entonces, pues yo guardo el tablero y como no tenía dónde guardarlo, pues se me ocurre dejarlo abajo de mi cama. Pero o sea, no abajo, sino entre el colchón y la base de la cama. Ajá. Pero por si las dudas, o sea, nunca pasó nada. Pero por si las dudas, pues yo le puse un crucifijo al tablero. Dije, no vaya a ser que vaya a ocurrir algo mientras esté dormido, no sé. Entonces, así quedó. Pasó tiempo y yo ya no jugaba el tablero ni nada. Y recuerdo que yo empecé a trabajar con unos tíos de mesero. Entonces llegaron por la época decembrina, donde hay muchas posadas y fiestas. Ujú. Entonces había mucho trabajo de mesero porque mis tíos se agarraban por eventos. Eh, recuerdo que una vez, uno de esos días, pues fui a trabajar y yo llegaba como a las 2 3 de la mañana y mi papá siempre me esperaba a llegar de trabajar. Siempre me esperaba, o sea, nunca se dormía si yo no llegaba de trabajar. Entonces recuerdo que esa vez llegué y mi papá estaba en la sala viendo la tele. Entonces me siento, me pregunta, ¿qué tal hijo? ¿Cómo te fue? Y yo bien, pa. Eh, estuvo algo pesado, pero pues me fue bien. Dice, no, qué bueno, hijo. Dice, oye, quiero hablar de algo contigo. Le digo, sí, ¿qué sucede? Entonces me empieza a platicar, dice, porque mi primo me dice, quiero que tires tu chingadera. Y yo dije, ¿cuál chingadera? O sea, yo ya ni me acordaba, o sea, del tiempo que tenía guardado el Ya tablero, ni pues ya, sabías que la tenías ya ahí no sabía que la guardada. tenía ahí en mi cuarto. Y ya me dice, le digo, ¿cuál chingadera? Y ya me dice, no, pues el tablero que tienes ahí. Dice, lo que pasa es de que, pues tu mamá se metió a arreglar tu cuarto, pues dijo, tiene mucho trabajo, no ha tenido tiempo de arreglar su cuarto, entonces, pues se subió a arreglar tu cuarto y pues descubrió el tablero. Y ya le dije, no, sí, sin problema. Le dije, igual, pues no es como que lo use, ¿verdad? De hecho, le eché mentiras. Le dije que nunca lo había usado, que lo había comprado por morbo, pero pues para no asustar, ¿sabes? Sí. Entonces, al siguiente día arreglé mi cuarto, saqué el tablero, pero siempre me quedó como la espinita, ¿no? O sea, si bien es cierto, nunca me pasó nada, pues me quedó como la espinita de realmente si era cierto o no, lo del tablero. Entonces investigué una forma como de deshacerme del tablero para no tirarlo hacia la basura completamente. Aparte de que estaba muy grande y pues no cabía como en una bolsa normal. Entonces dije, imagínate el de la basura ahí viendo el tablero ahí, va a Viendo. decir, no se va a querer llevar ni la basura. Va a decir, estos locos. Este loco, ¿qué está haciendo? Entonces investigué una forma de deshacerme porque también ya había escuchado historias de que si no te deshacías correctamente de un tablero volvió a aparecer en tu casa y cuestiones así. Entonces El como que sí me Jumanji. sugestioné en esa cuestión. Y empecé a investigar en internet y ya me apareció una forma. No me acuerdo exactamente, pero decía que la tenías, o sea, no la podías quemar, ¿sabes? O sea, sí la podías quemar, pero primero tenías que como partirla en ciertas partes. No me acuerdo si eran 6 o 8 partes. Entonces, ya que investigué y que decía que tenía que partirla en partes, pues lo empecé a hacer. Ujú. Entonces yo tenía un esmeril, o no sé cómo se le llame, bueno, aquí le decimos el Sí, grillo. sí, sí, sí. Entonces yo tenía un disco también
para cortar madera, porque el grillo tiene para cortar madera, para cortar metal y cuestiones así. Entonces yo le puse el disco para cortar madera, pero ese tablero siempre fue muy extraño porque no era un tablero normal, o sea, era grande y aparte en la forma en que le pusieron, o sea, que grabaron las letras era como con algo que lo quemaban, o sea, entonces las letras pues se veían hasta cierto punto chidas porque era como que las hicieron, pero como que quemaron la tabla con algo. Y el oráculo también era totalmente de madera. Entonces le puse el esmeril, agarré el esmeril y con el disco de madera intenté cortar el tablero y no pude. O sea, literal, o sea, decías, o sea, ¿cómo uno va a cortar si tiene un disco para cortar madera? ¿Sabes? Sí, que es específico para eso. Sí, es específico para eso, entonces no tenía que haber ningún problema para yo poder cortar ese tablero. Y intento cortarlo y no puedo. Lo intento cortar y no. Lo único que pasaba es de que sí entraba poquito, pero ya después, o sea, ya nomás empezaba a quemar el tablero. O sea, ya no cortaba, sino que empezaba. Como por la fricción. Ajá, por la fricción empezaba a quemar y empezaba a oler a quemar. Pues no pude partirlo en las partes que eran. Decidí, no sé cómo le hice, no me acuerdo, no recuerdo bien qué fue lo que hice, pero logré partirlo en 2 pedazos nada más. Creo que le brinqué encima o algo así, no me acuerdo. Entonces logré partirlo de 2, nomás en lo que cabiera en el bote de la basura, y lo metí en el bote de la basura y lo tiré. Ajá. Jamás regresó. Ni que fuera el Jumanji, ¿eh? No, pues es que puede pasar al rato que lo hubiera tirado y hubiera aparecido en mi cuarto, no sé. Pero sí fue extraño esa cuestión, o sea, de que no pude cortar el tablero tal cual decía las especificaciones, o sea, sí fue muy extraño esa cuestión porque... Y no lo intenté con otra cosa más bien, ¿eh? Que a lo mejor hubiera sido mejor intentarlo con una cegueta o a lo algo, mejor ¿no? Un brincarle, serrucho más bien. o a lo mejor brincarle en las partes partidas para como que dividirlo, Sí, no sí, sé, sí, o sí. sea, cualquier No, otra. pero es que estaba completamente muy gruesa. El tablero, entonces era imposible partirlo. O sea, en 2 todavía, que lo pude partir en 2. Que de hecho ni se partió en 2, se partió muy, Pues muy algo extraño, raro. muy extraño. Pero sí fue como de, ¿por qué no pude? ¿Sabes? Que hasta la fecha pues no me ha pasado nada y cuestiones así. Dice mi mamá que por eso estoy bien salado, pero así algo que me haya sucedido tal cual a raíz de eso, pues la verdad es que no. No. Pero sí fue una buena anécdota que de hecho no recuerdo por qué youtuber hice ese experimento, porque también decía que él Pues, había jugado el tablero Ouija y que nunca le había pasado pues nada. yo tenía entendido que Dross lo había hecho. Dross había jugado el tablero con el Ouija y él decía que no Sí, había. creo que sí fue él, Ajá, porque recuerdo que decía que sus papás eran como de mentalidad muy abierta ajá. y que Y que creo lo que tuvo. a muy temprana edad, o sea, ellos pues creían que también era un juego y que le regalaron eso. No sé si fue de Navidad o fue un regalo tal cual, pero pues como ellos tampoco, o sea, eran como de mentalidad abierta y no creían en esas cosas, se lo regalaron. Entonces, también por esa parte como que me animé, ¿no? Porque, o sea, si bien es cierto, o sea, si te, si nos ponemos a hablar de esos temas con las personas, es como de que, uy, cuidado. O Ujú. sea, lo tienen como muy satanizado ese tema de Es un jugar el tabú. tablero. Ajá. De hecho, de recién que pusieron el Soriana aquí, no sé si se acuerdan, ya añales, el primer Soriana que pusieron aquí en nuestro pueblo, Ya sé. eh, lo vendían el tablero, pero a raíz de que pues la gente aquí, obviamente, o sea, y no solo aquí, o sea, en nuestro pueblo, o sea, literal en Jalisco, ahí todavía, o sea, es muy culto en esa cuestión. Hasta cierto punto son muy cultos aún. Entonces, el tema de que una tienda, pues comercial así, tan Grande. grande, ajá, vendiera ese tipo de cosas, pues sí, la gente
se empezó como a asustar y creo que por ese motivo fue que lo dejaron de vender aquí en el municipio. Y deja de Soriana, o sea, la compañía que lo sacó también era una compañía grande, o sea, ¿Qué compañía lo sacó? no recuerdo si era Hasbro o algo así, pero lo sacaron para vender y sí fue como de que no manches, ¿a poco se están vendiendo la Ouija? O sea, sí, es como Pero que literal, o sea, muy si es un raro. juego. Y por ejemplo, digo, mi tablero Ouija sí era como muy extraño. Porque, por ejemplo, los tableros que venían comercialmente, el oráculo tenía como esponjitas, Ujú. como para, yo pienso, mejorar el movimiento, que hubiera menos fricción y que el oráculo se pudiera mover con más, Deslizar. deslizar con más facilidad. Y el mío no. No tenía esponjitas ni nada, o sea, era un oráculo de madera y de hecho el tablero era de madera buena, o sea, incluso, o sea, el olor de la madera esa me daba así como si fuera realmente de pino. Entonces, si era un tablero Grueso. grueso, o sea, anormal y aparte como estaba grabado, pues, o sea, como lo quemaron y el tipo de letras y era Pues muy... estaba muy detallado, Sí, sí, entonces. sí, sí, estaba, la verdad estaba muy, muy bueno. Pero pues, como le digo, no, nunca me pasó nada. Yo lo dejé en esa experiencia de que, pues lo jugué, no pasó nada. Pero sí, o sea, sí me, sí me intrigó mucho ese tema, que hasta la fecha no descarto, ¿sabes? A lo mejor no lo hice, no, o no lo jugué de manera correcta. Pues son muchos factores los que pueden llegar a A ser lo un mejor hecho. no me pasó nada, pero a lo mejor también no lo jugué de manera correcta, o no sé. Porque hasta la fecha, ese es un tema muy, muy delicado para ciertas personas. Y todavía Claro. está la creencia, o más bien todavía es la creencia de que sí es un objeto malo. Sí, 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 claro, claro. A ver, Pues, Pri, otra historia que nos quiera contar, que le haya pasado a usted, o que le haya pasado a alguien que conozca. pues fíjate que directamente yo estuve en el lugar, pero yo no presencié el suceso. Ujú. El hecho fue de que yo tenía como 15 años o menos, o sea, te hablo de que fue hace muchísimo tiempo. Sí. Estábamos en mi casa, mi hermana, un primo de nosotros que ya falleció, y yo. Estábamos jugando en la cocina, pues cosas así, o sea, jugábamos de que dominó, o sea, de plano era algo de que mis papás ya nos tenían muy arraigado del dominó o así. Entonces estábamos jugando y para esto se escucha que tocan la puerta. Pero para un contexto, mi mamá antes era de que tocaba la puerta y se escondía, o sea, se agachaba como para que asustarnos, ¿sabes? Sí. Entonces tocaron la puerta y se asomaron y no vimos nada. Entonces lo dejamos como de que a lo mejor se cayó la escoba y tocó la puerta o algo y Ujú. entonces fue como la explicación que nosotros le dimos. Sí, claro. Entonces para esto mi primo vio una sombra. Después de que tocaron la puerta mi primo vio una sombra. Pero para esto nada más la habían visto mi hermana y él. Yo nunca la vi. Después volvieron a tocar la puerta, pero nos asomamos y no había nada. Y ahora, en vez de que la haya visto mi primo, la vio mi hermana. Ujú. Entonces fue como de que se me hace raro de que pues estén tocando la puerta y no hay nadie y ellos dos ya vieron la sombra y yo no he visto nada. La tercera vez que pasó, pues sí era mi mamá. O sea, sí tocó la puerta, nos asomamos y sí era ella. Ujú. Pero en la noche, mi papá tiene conectada una llave para regar sus plantas. Sí. Esa llave en la noche se abría sola. O eso era lo que me decían a mí. Porque incluso en la mañana llegaba mi mamá y me decía, oye, ¿tú abriste la llave en la madrugada o te bajaste a hacer del baño? Y yo así como de que, no, yo no bajé nada. Y como porque deberías de abrir la llave. Exactamente, como por qué abriría O la sonámbulo, llave. Pri.
A lo mejor era sonámbulo y no se dio cuenta. Sí hablo dormido, pero nada más hablo Me dormido. consta, me consta. Entonces para esto sí fue como que algo muy extraño, pero para suerte o para coincidencia, estábamos a días de Semana Santa y Semana de Gloria y así. Mi En las mamá, fechas en las que se suelta el diablo, dice la gente. ya sé. Entonces, para esto, mi mamá va a misa de sábado de Gloria y Ujú. compra un galón de agua, o sea, tal cual. Porque estos sucesos de lo de la llave pasó seguido, o sea, de que fueron 3, 4 días de que mi mamá se tenía que despertar a cerrar la llave porque la despertaba que se estaba tirando el agua. Ajá. Entonces para esto mi mamá lleva el galón y lo bendice. No llevó a un padre ni nada, pero el galón de agua que fue a bendecir el día de la misa de sábado de gloria, la roció por toda la casa. Que de hecho eso es un tema muy interesante, ¿sabe? Porque, por ejemplo, dicen que el agua bendita no es como para ahuyentar a los espíritus. O sea, que cuando, por ejemplo, cuando hacen el tema de bendecir alguna casa, o sea, si por ejemplo hemos visto en películas y cuestiones así, a lo mejor es un drama muy hollywoodense, pero el agua bendita altera las cosas Ujú. que hay en las casas. Entonces, por ejemplo, cuando van a bendecir alguna casa, no es el hecho de tirar nada más agua bendita, sino que los padres obviamente rezan Como que y... tiran la intención de que no pase algo o algo, ¿no? No, y más que nada es como, pues el ritual, ¿no? Completo, o sea, no nada más de tirar agua bendita, sino decir ciertas oraciones y cuestiones así. Entonces, a lo mejor pudo haber sido que el agua bendita todavía alterara más la, si realmente había algo, ¿no? En su casa. Pero pues, lo más curioso es que cuando tiró el agua bendita dejaron de pasar estas cosas. O sea, Sí, lejos de que alterara alterar, o sí. de que esto, y ni siquiera sin decir una oración, ¿sabes? Solamente fue como de que aventó el agua, sí la roció O a por lo mejor toda la sí, a lo casa. mejor el agua bendita sí tiene esa finalidad, que no Pues sabemos. es que no realmente no sabemos, pero la aventó y dejaron de pasar estas cosas. Entonces fue, Que de hecho, PRI aquí donde estamos no estaba bendito. Así que si ahorita que empecemos este podcast y empezamos a hablar de estos temas, puede que nos ocurra algo. Y luego estamos cerca de un arroyo, ándale, también la puede ser, llorona ¿verdad? ahorita la escuchamos. Sí, Bueno, pues para esto, al final de cuentas, dejaron de pasar las cosas. La verdad, yo me quedé con la idea de no saber si realmente, por lo menos en la parte de mi primo y de mi hermana, si no era una jugarreta la que me estaban haciendo, ¿sabes? sí, sí. Porque al final de cuentas lo de la llave sí pudiera tener esa explicación, ¿no? A lo mejor alguien sonámbulo la abría y así, pero, Que no creo. pero ¿quién de la familia sería sonámbulo? Digo, al final de cuentas yo hablo de noche, O puede ser que hubiera mucha presión y o se abriera sola. puede ser muchas cosas. Al Pero final de no creo, cuentas porque al final de cuentas, o sea, si hubiera más presión, o sea, se reventaría no, o no, no, algo. deja de eso, o sea, ¿por qué necesariamente en la noche ocurriría Ujú. eso, ¿sabes? Podría haber pasado en cualquier parte del día, pero por ejemplo, donde vivimos, o sea, por ejemplo, ciertas horas te dan agua. Y no creo que a esa hora yo creo que ya no. O bueno, tenía tinaco, ¿vale? Pues en ese entonces solamente tenía uno. Ahorita tenemos dos, pero en la llave en la que... Entonces a lo que voy es de que, por ejemplo, no pudo haber sido como la presión del agua. Ajá. Porque, pues el tinaco no tiene presión, nada más es, o sea, como el desnivel que tiene y pues nada más es lo que cae, pues. Pero no hay presión como tal. Esa es la razón como que yo no entiendo, pero lo de mi primo y de mi hermana es como de que muy en el fondo es como de que no me quisieron jugar una broma o algo. Sí. O sea, de que se hayan puesto de acuerdo y que hayan dicho, vamos a hacer que vimos una sombra o algo. Pero lo de la puerta, o sea, son cosas de que te digo, o sea, al final de cuentas no me pasó ni vi nada, pero sí estuvo extraño. Que de hecho, qué bueno que menciona
a nuestro primo, porque justamente es una historia que quería contar. Pues como usted sabe, pues nuestro primo falleció ya hace algunos años. Sí, claro. Y pues murió joven, la verdad. Murió joven. Y pues yo estuve mucho como en ese proceso, ¿no? En el proceso de cuando estaba enfermo. A mí me tocó ir a cuidarlo al hospital, cuando lo operaron de los ojos. Entonces, en su parte final como que sí conviví mucho más con él en esa cuestión de que pues yo lo cuidaba, o si tenía que ir a citas a Guadalajara yo lo acompañaba. Y cuando a él lo operaron de los ojos porque se estaba quedando ciego, eh, el, tiemp- el tiempo que duró de recuperación de cuando lo operaron de los ojos, pues ese tiempo vivió en mi casa. Ujú. Que muchas veces él se iba a mi casa, se quedaba a dormir y todo. Entonces, no sé, o sea, siento como que habitó mucho en nuestra casa. Como usted sabe, pues donde yo antes vivía está una clínica, Ujú. que de hecho es el lugar ¿Dónde falleció? donde él falleció. Entonces, cuando él fallece, tiempo después nosotros nos cambiamos a vivir aquí. Y la casa anterior, pues decidimos rentarla. De entonces, a la persona que le rentamos esa casa, curiosamente, es una persona que estuvo o sea, que fue seminarista. O sea, él estaba estudiando, no sé cómo se le pueda decir, pues para ser padre. Sí, estaba en el seminario. Ajá, estaba en el seminario. Entonces, le rentan la casa a esa persona, que de hecho pues tiene su esposa, ya tiene hijos, porque pues ya no se dedicó a... Declinó la... Sí, declinó la carrera. Entonces, anteriormente pues que vivía ahí yo, Ujú. una vez hice un altar también, justamente, fíjese. Y pues decían que veían a mi primo ahí, ¿sabe? En la terraza, porque en la terraza fue donde se hizo el altar. Entonces, por ejemplo, yo tengo una prima que vive cerca de esa casa, decía que varias personas le habían dicho que alguien se aparecía, o sea, que veían a alguien parado ahí en la terraza. Y pues así quedó, o sea, nosotros nunca le dimos importancia como tal. Y haz de cuenta que es la planta baja y la planta de arriba no está completamente terminada, sino que por la parte de afuera hay unas escaleras de caracol para subir al segundo piso Ujú. donde hay dos cuartos y un baño. Entonces, cuando yo me cambio para esta casa, eh, pues varias cosas las dejo allá arriba, en los cuartos de arriba. Entonces, para eso, pues ahí las dejé un buen tiempo. Ya las personas ya vivían ahí, ya tenían tiempo viviendo ahí. Y como iban a rentar también la parte de arriba, entonces pues fuimos por las cosas que quedaban. Ujú. Entonces la esposa del muchacho, pues del que iba a ser padre, pues nos abre la puerta y empezamos a subir por las cosas. Entonces en eso de bajar por las cosas, de ir bajando las cosas del segundo piso, pues yo cuando fallece mi primo, pues ya ves que dan recuerdos y eso. Ujú. Sí. Entonces yo tenía una foto de un cuadro en un cuadro de él, de la que le hicieron como recuerdo. Y entonces yo bajo con la foto. No, no, cierto, mentira. Yo no bajé con la foto, no me acuerdo quién bajó con la foto. Entonces, creo que fue mi mamá. Le preguntan que quién era esa persona, ¿verdad? La del cuadro. Y ya dice mi mamá, es un sobrino. Dice, pero ya falleció. Y ella dice, ¿en serio? Dice, sí. Dice, es que, ¿sabe qué? Esa persona, dice, es la que se nos aparece aquí en la casa.
No manches. Entonces, incluso gente ya nos había dicho que veían a alguien ahí en esa casa. Que de hecho cuando yo todo el tiempo que viví, pues nunca me pasó nada. Lo único que me llegó a pasar era que yo tenía como un espejo de luz, Ujú. más bien un espejo con luz. Y seguido el espejo se prendía solo. Pero como, o sea, yo como todo le trato de dar una explicación, pues haga de cuenta que como el espejo estaba en el baño, yo decía, a lo mejor por el vapor, ¿no? De la regadera o algo que se humedezca o algo está fallando y se está prendiendo sol. Esa fue la explicación que yo le quise dar. Entonces comenta pues la muchacha que está ahí viviendo actualmente todavía en esa casa, que ella veía a mi primo ahí. E incluso comenta que su esposo, el que iba a ser padre, Ujú. ha visto a mi primo, pero dice que cuando él lo ha visto, lo ve parado en los hombros de su esposa. O sea, que ve a mi primo, literal, que está parado sobre los hombros de su esposa. Y anteriormente ahí vivía una prima y pues llegamos a la conclusión de que a lo mejor mi primo no quiere a las personas que están en esa casa. Ujú. Porque anteriormente cuando vivía mi prima, nunca pasó nada. Cuando vivía yo, nunca pasó nada. Hasta que entraron otras personas ajenas a vivir esa casa, fue cuando empezaron a ver Como a- que no fuera alguien del círculo como Sí, tal. sí, sí, que no fuera alguien de nuestra Ujú. familia. Entonces, pues sí, comentan vecinos e incluso los que viven ahí, que pues han visto a mi primo ahí en la casa. No mames. Entonces, sí está de pensarse. Que de hecho, pues usted sabe, o sea, nosotros fuimos muy cercanos a él. E incluso cuando él falleció, yo recuerdo que lo soñé. Ujú. Soñé que él se despedía de mí, pero haga de cuenta que en el sueño yo recuerdo que lo soñé a un lado del panteón. A un lado del panteón, ahí es por donde está el Soriano. Ujú. Y no me acuerdo qué exactamente fue lo que me dijo. Pero me dijo algo y de repente me abraza en el sueño. O sea, porque yo estaba consciente que estaba soñando. Entonces me abraza y en cuanto me abraza, yo me levanto, me despierto, pero con un buen de frío en el cuerpo, con escalofríos, Ujú. con frío. Y yo dije, ¿qué está pasando? Entonces sí son como sucesos que me han ocurrido. La verdad que no le encuentro una explicación lógica, pero sí está de pensar. Digo, como tal, yo nunca lo he visto. Lo he visto en sueños. Pero pues Incluso un sueño. se despidió de mí en un sueño, pero o sea, fue muy real, porque en el momento que él me abraza, o sea, yo despierto con un buen de frío, Ujú. que de hecho, yo no sé si sea mi mente o no sé, pero mis sueños, en veces, me han pasado cosas en los sueños que son muy reales. Como por ejemplo, duré un buen tiempo soñando con lo mismo. Duré un tiempo en el que yo soñaba con un ente. No sé si era bueno, no sé si era malo, no sabía exactamente qué era, pero recuerdo que yo lo perseguía en el sueño. En el sueño yo lo perseguía. Y lejos de darme miedo, yo quería descubrir qué era realmente eso. Y quería descubrir qué realmente quería. Ujú. Porque yo soy muy creyente de los sueños, ¿sabes? De que algo te quieren Un decir, significado. un significado exacto. Entonces, siempre que estaba a punto de descubrir qué era, Te esa cosa, despertabas. no, esa cosa me atrapaba. Pero al momento de que me atrapaba, yo me levanto con un chingo de comezón en el cuerpo, exagerado, o sea, me empiezo a rascar todo el cuerpo, porque en cuanto me agarra yo despierto, Ujú. pero despierto con una comezón en todo el cuerpo. Y de hecho,
ahorita últimamente ya no lo he soñado, pero sí duré un buen tiempo soñando eso y tratando de ver qué realmente era. Entonces, hace poco tuve ese sueño de nuevo. Ya no me ha pasado, pero sí, es algo inexplicable, o sea, o no sé si sea reacción de mi cuerpo o si realmente sea algo malo, que esté embrujado, pero sí, o sea, lejos de que es un sueño, como del sueño pasa a la realidad y siento esa sensación en mi cuerpo y esa sensación de picazón extremo. Y si no me rasco, o sea, es como de que yo me rasco así con todas las fuerzas las manos y las piernas porque siento comezón canijo. Y yo sí como de, pues no sé. Hay muchas cosas que sí pasan, que a lo mejor, que a mí, o sea, me llama mucho la atención ese tema de los sueños lúcidos se llaman, ¿no? Y como le digo, yo sí creo mucho en el significado de los sueños, que de hecho dicen que cuando pasa algo malo, tienes que contarlo, ¿no? Como para que no suceda. Sí, Es como como que la creencia, ¿no? Pero sí, o sea, me han pasado cosas que no puedo explicar y como tal, o sea, nunca he visto nada de frente, pero sí he tenido sucesos y sí me han contado historias que sí me dejan pensando. Sí me dejan pensando en que, ay, sí, y ahorita que mencionó a los curas o a los padres como tal, pues tengo una compañera que dice que tiene un amigo que estudió para ser padre, pero también declinó el hecho de ejercer. sí. Entonces, comenta que esta persona ve cosas. Entonces, para esto lo invitaron a ver la película de Crepúsculo. Ujú. Pero no la reciente, sino Se encontró un la... vampiro. casi, sino la versión anterior. Entonces, ella comenta que fueron al cine y él empezó a llevarse un crucifijo tal cual, se lo colgó Ujú. y dice que él quería ir protegido para ver esa película. Pues mi compañera fue como de que, bueno, pues es estudio para padre, a lo mejor alguna ideología o alguna creencia de tener como para poder haberlo hecho, ¿no? Entonces se fueron al cine, fueron todos, familia de ella, amigos de él. Entonces para esto me dice ella que escucha el ruido de una bolsa de papas y ella se empieza a molestar porque dice, oye, no manches, en el cine venden palomitas y venden todo ese tipo de snacks como para que alguien meta una bolsa de papas. Digo, al final de cuentas eso ya es otro tema, ¿no? Entonces para esto voltea con esa persona con el que había estudiado para cura y le dice, ¿estás escuchando eso, verdad? Y ella dice, sí, está bien molesto, ¿verdad? Y dice, mejor ni digas nada. Dice, ¿cómo que no diga nada? Dice, no, no digas nada. Y ella de plano se enfadó y dijo, oye, es que ya de plano no me dejan escuchar La no me película. ajá, la película, no me dejan escucharla a gusto. Y dice, no digas nada. Dice, tú así tranquila, normal, no pasa nada. Para esto pasa una escena fuerte de la película. Y se escucha que la bolsa tal cual de unas papas explota. Y voltea a ella y como para reclamarle a la persona de que dejara de hacer ruido, ¿no? Y voltea y dice que no había nadie atrás de ellos. Entonces, el, esta persona dice, ¿estás escuchando el ruido de la bolsa, verdad? Dice, sí. Dice, es que atrás de nosotros hay alguien. Y está haciendo ruidos que indirectamente invocaron la película, ¿sabes? O sea, al final de cuentas dicen que el hecho de que tú veas o de que tú hables a veces hasta de estos temas, le haces como que abras un portal y que los espíritus empiecen a como que a salir. Sí, a manifestar. Así es.
Entonces ella decía, pues no manches, dice, yo volteé y no vi nada y estaba el ruido, o sea, y esta persona claramente ya la había visto, ya la había escuchado y todo, y no nos había hecho nada. ¿Por qué no nos había hecho nada? No sé. Pero previo a eso decía que él había ayudado a muchas personas para que ya no se sintieran mal en cuestiones de enfermedad, supuestas enfermedades, sino que dice que esta persona también ayudó a una a que dejara de sentir que la seguían, porque dice que fue, la vio y la chava dijo, oye, es que yo siento que la gente que hay una persona que me sigue. Y Ujú. que le dijo, dice, ¿y la has visto realmente que te sigue? Y que le dice, sí, de verdad sí la he visto. Y dice, ah, bueno, te voy a mostrar una serie de personas que están atrás de mí y tú me vas a decir si es una de esas. Y que tal cual, o sea, como que si estuviera sacando cosas de la bolsa del pantalón y que le decía, ¿esta persona te sigue? No, pues no. Pero ¿qué era lo que sacaba? O sea, solamente bueno, en ojos de otras personas, solamente aparentaba que sacaba algo de la bolsa. Ujú. Entonces, decía, ¿esta persona te sigue? No. Y esta no. Y que esta no. Y que no esta no. Al final agarró una y dijo, esta persona te sigue y dice que esa persona hasta se agarró llorando. De que le decía, sí, esa es la ¿Pero era una persona. foto o qué le No, mostraba? o sea, ¿O un objeto o qué? solamente simulaba, o sea, a los ojos de otras personas simulaba que le mostraba algo, pero Pero esa persona veía lo que les... La ajá, la persona que... otra persona veía lo que esta persona que había estudiado para padre le estaba enseñando. Qué raro, ¿no? O sea, porque por ejemplo, o sea, él imaginariamente sacaba algo Ujú, y se la la, otra persona podía ver lo que no, él le ajá, estaba ajá, así es, sacando de su bolsa. ujú, así es, tal cual. Qué raro, ¿no? Sí, entonces sacaba lo que veía y que le dijo en una ocasión, le dijo, sí, es que esa persona es la que me ve. Y agarró una bolsa tal cual y como que la metió a la bolsa, la hizo un nudo y se la aventó para atrás. Y dijo, esta persona ya no te va a seguir. Dice, pero si yo la veo todavía, dice, ya no te va a seguir. Y dice que cuando se levantó la persona que había estudiado para padre, había una fila enorme de seres que estaban atrás de él, que lo seguían. Sí. Y es como de que, Que a lo mejor también es como un don, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he escuchado de personas que tienen dones para percibir lo que la mayoría de gente no puede percibir. Entonces, a lo mejor ella podía percibir esa persona. Que a lo mejor, o sea, si nos ponemos en ese contexto, a lo mejor tal vez necesitaba ayuda. es como lo del este altar que te comentaba hace Sí, rato. claro. No sé qué, o sea, existen cosas muy raras también en la cuestión de la religión. O sea, si te fijas, cada religión tiene como su forma de actuar a ciertas cosas, Ujú. pero sí está extraño esa cuestión. Sí, y a O- mí la verdad entonces, a sí. lo mejor sí podría ser que tu amiga tuviera un don, o sea, de ver algo. Pero, por ejemplo, o sea, a lo mejor si ella tiene ese don, pues va a seguir viendo, ¿sabes? De Entonces, hecho, sí pasa seguidos, o sea, de que digamos que alguien va, una amiga de ella va y le platica algo. ajá. Y de repente dice, hay voces que me dicen que hagas esto. Y es como de que, güey, qué pedo. No, si es que es extraño para nosotros que no podemos percibir ese tipo de cuestiones. Y para esto, o sea, las personas lo hacen y ya es como de que no les pasa nada. O de que si les dice, oye, es que a ti te va a pasar esto, por esto, ya me lo dijeron. Y es como de que yo por lo menos digo, yo no me voy a hacer la superstición,
de que me va a pasar, ¿sabes? O sea, como que me lo dice y trato como que de olvidarlo. Ujú. Pero hay veces que se lo dice a personas y después me dice, oye, ¿sabes qué? Ya me habló tal persona y me dijo que ya le pasó. Y yo es como de que, ¿qué pedo? O sea, a mí me ha dicho dos cosas. ¿Se sugestionarán las personas? Yo creo que también tiene que ver algo así. Porque a mí me ha dicho dos cosas. Yo no me he hecho la superstición, pero sí me han pasado. O sea, no directamente en mi vida, de que yo esté Es que, involucrado bueno, tal yo cual. siento, bueno, yo creo que las personas no pueden como predecir algo que, pues, de hecho hay personas que, o sea, que en su momento vamos a traer al podcast, a hablar de ese Sí, tipo de personas que realmente predicen ciertas cosas. Pero que de hecho sí es un poco extraño porque la manera en la que predicen, o sea, no es como tal que predicen. O que sea, la prediquen como... sí, sí, o sea, a los momentos de ellos a predecir algún suceso, o sea, no lo dicen como tal con las palabras, ¿sabes? O Ujú. sea, como que utilizan otro tipo de palabras y en el momento de que suceden, como que relacionan, ¿no? La predicción que Sí, hizo. Que de como... hecho está algo raro, o sea, porque, por ejemplo, si una persona realmente supiera lo que va a pasar y en qué momento va a pasar, yo creo que ya se hubieran meditado muchas cosas. Que de hecho es al tema que quería llegar, porque pues yo, una conocida de nosotros, le gustaba más que nadie Ajá. con un brujo y que le decía, no, es que mira, va a pasar esto en tu familia y que según el brujo predijo quién iba a morir de nuestra familia y que no sé, No y manches. cuestiones así. Entonces ella es muy creyente de esa cuestión, pero yo siento que en veces como que la mente se sugestiona, pero ahí le va lo, ¿cómo se podría decir? Lo interesante. Da la casualidad y es, bueno, no sé si usted llegó a escuchar, no, más bien, no sé si llegó a ver esa nota de creo que fue un tráiler que se estrelló ahí por Soriana, en la carretera, o sea, ya es que viene la carretera bajando, En Soriana. en Soriana, ajá, ya es que donde estaba el puente, A mí me tocó, pero en la comida china que estaba antes, donde está no, la... pero ahí le va, el camión, ya ves cómo está la bajada, ya ves Ujú, que está una salida ujú. para ir como para los tacos los capuchinos, Ajá. entonces, el camión se queda sin frenos, bueno, el tráiler se queda sin frenos y se estrella contra la casa que está Ah, ahí. sí, 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 me acuerdo. Ah, pues adivine quién fue el que murió ahí. ¿Quién? El brujo que con el que iba No manches. nuestra conocida. Entonces, si él podía decir, ¿sabes qué va a pasar esto? O si él podía predecir, ¿por qué no predijo que él iba a morir en... O bueno, sí lo predijo. Bueno, yo creo, ¿verdad? No sé. O a lo Ya mejor sería... la forma en la que iba a morir, A lo pero mejor no él sabía ya ni cuándo sabía. ni a qué Ajá. hora, o a lo mejor no sabía. Porque si él decía, ¿sabe qué? Bueno, es que también es impredecible saber qué es lo que va a pasar y dónde te va a pasar. Porque él incluso pues estaba en su casa y fíjate lo que pasó. Es que es muy complicado. Por ejemplo, yo esta persona a veces me dice que, que ella ya sabe hasta con quién se va a casar, pero que dice que tiene ese miedo de que no lo quiere ni conocer a veces. O sea, de que ella sabe quién es y todo esto, pero que ella no quiere que llegue ese momento. Entonces no sé, o sea, a lo mejor por alguna cuestión de que la superstición o de que ellos sí sepan o algo, a lo mejor es algo que tampoco quisieran que pasara o no sé, o sea, es algo muy, 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 Sí, está complejo esos temas. y Pero bueno, digo, quién quisiera saber cuándo va a morir? O sea, no, yo creo que nadie. Y fíjese que a mí me han contado historias de personas que conozco que de hecho volvemos al tema de antes, que jugaban el tablero Ouija y ya ves que es la típica pregunta de ¿cuándo me voy a morir? ujú. O ¿de qué me voy a morir? ¿Sabes? Entonces, un muchacho pregunta cuándo se va a morir y pues sucede. Entonces,
no sé, son temas que, o yo siento que a veces son sucesos que pasan que, O no sé, o volveríamos a lo mismo de que la mente es tan fuerte de ajá, que, güey, exactamente, hoy me voy a morir y, güey, y llegas al punto del bajón y que quedas ahí, digo, pero, o sea, también, o sea, pero, o sea, no es tanto el que voy a morir, sino el cómo mueren, ¿sabes? Porque te podrías sugestionar y a lo mejor mentalmente te enfermas y todo eso y mueres, pero cuando, por ejemplo, esa persona que dijo, vas a morir a los tantos años y murió, pero no murió por enfermedad o algo, sino porque le ocurrió algo. Entonces ahí dices, ah, caray. Porque por más sugestionado que estés, tú no puedes como hacer que físicamente los hechos pasen de esa manera. Te puedes sugestionar en la manera de que sabes que voy a morir de alguna o enfermedad de que y a lo mejor tu mente se se sugestiona, esté ajá, torturando. y se enferma él solito y se muere. Pero cuando realmente van con alguien y les predice que van a morir a tal edad, pero que el hecho no es como por enfermedad, sino que por un suceso y realmente mueren, ahí es cuando te pones a pensar y dices, a lo mejor si esa persona puede, Puede saberlo, o ya de plano sí se lo dijo a alguien. Bueno, digo, de que escuchen o vean cosas que y ahora que sí alguien como se lo dice el diga. dicho, ¿eh? Cuando te toca, De ni aunque todo, te quites, y cuando no, cuando ni no, aunque no te que te pongas. pongas. Pero sí, me han pasado sucesos que son muy, muy inexplicables Ajá. y que siguen pasando. Y que por, bueno, no sé si sean paranormales o coincidencias o la mente, Sí, van a sí, seguir sí, sí, sí. pasando. O sea, de que no, no es que le vayas a encontrar una explicación, por lo menos no, no muy lógica, ¿sabes? Y para cerrar con broche de oro, Bri, le voy a contar un suceso que pasó de una persona que acabo de conocer. Y ella me comenta que a una persona cercana a ella le pasó lo que muchas veces en películas vemos. Y es que fue poseída por un demonio. Bueno, no solo por uno, por varios. Sino que fue una legión completa la que poseyó a esa persona. No manches. Entonces, ella comenta que él le practicaron muchos exorcismos. O sea, no solo fue uno, sino que fueron varios. Y comenta que el último que le sucedió, que más bien el último exorcismo que le hicieron, se lo hicieron en el Vaticano. Y es una persona que vive aquí donde nosotros vivimos. No Bueno, es manches, es de aquí, cercano. es cercano, o sea, como, no sé, por intriga, se le ocurre abrir los ojos mientras están practicando el exorcismo. Entonces se pudo percatar de ciertas cosas que nosotros vemos en las películas, que a lo mejor pensamos, a lo mejor en las películas exageran mucho esa Como que cuestión. lo dramatizan de Sí, lo más. dramatizan exactamente. Entonces ve que ciertos objetos empiezan a levitar. No manches. Bien Y impactante, me sí, bien imagino. impactante, o sea, literal como en las películas. La persona que estaba poseída empieza a hablar en idiomas que jamás había, o sea, que más bien Que ni conocí. que ni conocía exactamente. Y cuando abre los ojos, ve que la persona está hablando en otros idiomas y además ciertos objetos se empiezan a levitar y esos objetos salen como arrojados, pues, arrojados y son cosas que literal se salen de la explicación lógica, porque muchas de las veces, hasta cierto punto, pues yo nunca he presenciado un exorcismo. Es muy típico que nosotros nos basemos a, por ejemplo, las películas que realizan, pero tal cual que una persona haya presenciado ese tipo de sucesos y que te puedan reafirmar que realmente pasan, sí te
pone como en otro pensamiento de decir, si es cierto lo que pasa, o sea, si es cierto como a lo mejor en las películas lo cuentan. Sí, al final de cuentas yo siento que una película o que varias versiones que se hayan dicho no pueden ser nada más porque se te ocurran, ¿sabes? O sea, Sí, 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 claro. sí. De hecho, yo, por ejemplo, había escuchado alguna vez que, por ejemplo, no puedes inventar algo que no hayas visto, ¿sabes? Ah, sí, O sea, que es a lo mejor sí puedes inventarlo, pero tu todo te imagi- surge a raíz de algún pensamiento de ver algún objeto o algo. tu imaginación a veces no puede dar como para Es como, crear cosas que tú no, o que otra persona no haya vivido o ajá, que no haya presenciado. exactamente. Entonces, por ejemplo, a veces, por ejemplo, tú que quieras inventar algo, a lo mejor puede que hagas una innovación sobre algo, de algo que ya está hecho, de algo que ya hayas visto, pero cuando no hayas visto nada, o sea, ¿cómo se te puede ocurrir, sabes? Yo creo que no hay una persona tan ingeniosa como para inventar todo las cosas tal cual, así a detalle, como para que tú digas, ay, no manches, qué escritor o qué persona tan chingona para que logre hacer eso, Sí, sí, ¿sabes? claro. O sea, Y esta persona comenta que pues le hicieron varios exorcismos y la última se le hicieron en el Vaticano, pero comenta que si queda como secuelas, si queda secuelas de lo que le sucedió, porque es fecha de que esta persona, a pesar de que ya no está poseída, ujú. acude a ciertos lugares religiosos o cuestiones así, y como que es como el reflejo, podría decirse, muscular de la mente, de recordar, La memoria, ajá, ajá. memoria muscular, de decir, ah, es que yo ya pasé por este suceso y como que queda como un tipo trauma. Entonces, esta persona, si se acerca como a lugares religiosos o cuestiones así, como que todavía trae secuelas y empieza como a querer volver a reaccionar de esa manera. Incluso ah, se empieza a poner nervioso, empieza con tips y cuestiones así. Entonces, si bien es cierto, yo nunca, más bien yo no, yo hasta cierto punto pues no creía mucho esa cuestión de los exorcismos, el que un demonio poseyera a una persona. Pero ya que me contaron de viva voz literal, de una persona que conozco, Ujú. que ella presenció ese tipo de eventos, sí me pone a pensar en que realmente sí existe, como usted dice, el bien y el mal, o sea que para que exista el bien, o sea, debe de haber una contraparte que es el mal, Sí, 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 es el equilibrio tal sí es cual. el equilibrio. Entonces, sí estaría interesante como platicar con esa persona que, Sí, que pasó ese igual, suceso, igual a lo sí. mejor después, no sé, Sí, o ¿verdad? sea, hacerle la invitación a ver si quiere, pues, o sea, al final de cuentas esa persona le platica a usted, pero pues no hay como mejor manera de que lo detalle a Sí, su... claro, lo que él Ajá, ajá. vivió realmente, ¿sabes? Sí, claro. Sí estaría Interesante interesante que lo que platicáramos. más bien contactarlo y ver si, o sea, si no quisiera estar él aquí, que realmente nos contara más bien desde Y, su perspectiva cómo fue todo ese y también suceso. si no le molesta el hecho de comentarlo. Sí, claro. Yo por eso Entonces, ahorita, o sea, trato de omitir de omitir que, muchísimas cosas, pues porque pues por el... respeto y Ajá, cuestiones así es. así, pero sí estaría interesante tener una persona que realmente, o sea, vivió esa Sí, experiencia. sí, sí, claro, invitar a personas de que, bueno, o sea, a las personas que nos han estado, pues, compartiendo sus experiencias y al final de cuentas verlo o escucharlo desde su lado. Sí, de viva Y voz de las así es. personas. Porque también uno, pues, platica las cosas y al final de cuentas, pues, uno no las vivió y Sí, no claro. tiene como que eso, pues. Que de hecho quisiera invitar a las personas que nos escucharán, que si tienen alguna experiencia que les haya sucedido o a una persona cercana,
Sin problema, nos pueden Sí, claro. mandar Vamos hay un mensajito, igual vamos a por ahí habilitar estaremos publicando ya las después redes redes sociales. sociales y todo para que nos compartan historias que les hayan pasado y que quieren que las platiquemos en este podcast. Sí, claro, ya se puede ser de que la leamos o que si nos quisieran hasta enviar su audio explicándonos la cosa o si quieren venir aquí directamente No, a pues venir contarnos. directamente porque a lo mejor son de otro lado y no. Bueno, sí, también, si es alguien que sí es más cercano, pues a lo mejor Sí, que sí claro. venga. Si no, pues Sí, claramente podemos invitar a hasta, personas que realmente hayan experimentado algún tipo de suceso. si no son de aquí cerca, pues hasta con un audio o hasta en una llamada les podemos hablar y También puede ser también que nos platiquen la interactuar experiencia. con las personas que nos escuchan. Sí, claro, o sea, al final de cuentas, yo creo que no somos las únicas personas a las que nos suceden este tipo de No, pues cosas claro que no. y estaría interesante escuchar las diversas experiencias que las demás personas tienen sobre este pues fenómeno tal cual. Sí, estaría interesante, la verdad. Aparte, llegaríamos como al fondo de lo que queremos, este, más que nada expresarles, ¿no? O sea, coincidir todos en que hay algo más, ¿no? O hay algo paranormal que realmente está en nuestra vida cotidiana y que a lo mejor muchas de las veces no contamos, pero que pues, es presente, ¿no? En nuestro día a día. Que, como le repito, o sea, a mí tal cual no me han sucedido cosas tan fuertes, pero que de cierta manera, ah, Que personas cercanas a sí, uno. personas cercanas nos cuentan y que es interesante este tema, la verdad. Sí, claro. Pues antes de cerrar el podcast, algo que nos quiera compartir, pues, expectativas o algo Pues, que quiera mencionarnos. pues no, pero yo creo que sería todo. Bueno, o sea, hay muchas historias por contar, pero yo creo que hasta ahorita eh, este tema o estos temas que platicamos, pues son como los más relevantes que nos han pasado, pero poco a poco iremos trayendo más temas y más experiencias, a lo mejor de más personas que nos cuenten sus historias. O hasta que nos digan que de qué queremos hablar o de qué quieren que Exactamente, hablemos, más también, bien. que de hecho hay muchos temas interesantes que nosotros les iremos trayendo, pero también si hay un tema que quisieran del que habláramos, pues sin ningún problema nos pueden decir y con gusto traeremos ese tipo de temas a este podcast. Sin más que decir, les agradecemos que hayan escuchado y volveremos con más relatos paranormales. Síganos en nuestras redes sociales, Percepción Paranormal en Facebook, Instagram y TikTok. Yo soy Víctor Castillo Y yo soy Oscar Méndez. y esto fue Percepción Paranormal.